este primer diálogo. Los textos introductorios son de Reyes Mate, que son unas pequeñas consideraciones sobre algunos aspectos. Acerca del sufrimiento y aislamiento de las víctimas, hemos elegido estas frases. No se debe dudar de que el sufrimiento de las víctimas es real y que la memoria de ese sufrimiento forma parte de la condena a la violencia. Puede uno cumplir sus penas estando ya en paz con el derecho y, sin embargo, tener pendiente las exigencias morales para con la virtud de la justicia. Dejar de matar está bien para los vivos, pero ¿qué pasa con los muertos? ¿Cómo se repara lo irreparable? Acerca de la memoria, el profesor Reyes Mate escribe: las víctimas se convertían obligatoriamente en invisibles, debían privatizar su dolor. El único momento de visibilidad era el día de su entierro. Diferentes filósofos han insistido en la necesidad de olvidar para conseguir la felicidad. Para vivir hay que olvidar. Para los antiguos, la mirada atrás era una mirada contraria al progreso. Con la modernidad, el hombre moderno ya no valora el pasado, es autónomo. Modernidad y progreso van de la mano. En cuanto a la reconciliación y el perdón, elegimos estas dos consideraciones. La memoria es el inicio de un proceso de reconciliación. No resuelve los problemas, sino que los complica, pues abre heridas, y si las abre es que están cerradas en falso. La memoria radicaliza el sentido de la justicia. La reconciliación consiste en la sutura de esa fractura social y el doble reconocimiento, el ser ciudadanos unos y otros. Y por último, este texto de Primo Levi. Debo confesar que ante ciertos rostros no nuevos, ante ciertas viejas mentiras, ante ciertas figuras en busca de respetabilidad, ante ciertas indulgencias, ciertas complicidades, la tentación de odiar nace en mí y hasta con alguna violencia. Pero yo no soy así. Creo en la razón y en la discusión como supremos instrumentos de progreso y por ello antepongo la justicia al odio. No deseo que se confunda esto con un perdón indiscriminado. No he perdonado a ninguno de los culpables, ni estoy dispuesto ahora ni nunca a perdonar a ninguno, a menos que haya demostrado, en los hechos, no de palabra y no demasiado tarde, haber cobrado conciencia de las culpas y los errores y que esté decidido a condenarlos, a erradicarlos de su conciencia y de la conciencia de los demás. Con ustedes el diálogo. Buenos días. Se oye bien, ¿verdad? Yo me he permitido dividir este turno que nos toca a nosotros iniciar y ser las cobayas de que esto vaya a salir bien, en tres apartados que creo que son muy importantes: sufrimiento, memoria y reconciliación. Yo el sufrimiento, que tú has dicho clarísimamente en la frase que más claro lo dice, no se debe dudar que el sufrimiento de las víctimas es real. Es una cosa que es cierta. El sufrimiento de la víctima es tan excepcional dentro de un mundo civilizado. A mí me gusta hacer esta diferenciación siempre porque esto no es Burundi, no es el Congo, no hay una guerra donde mueren multitud de personas a machetazos, sino que es un mundo desarrollado donde existe un estado del bienestar, donde la gente veranea, va a la universidad o abre empresas. Y sin embargo esto es mucho más excepcional que si a uno lo acribillan por robarle la cartera. Entonces, este tipo de sufrimiento aísla a la víctima. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que la aísla de su entorno. Decir que el sufrimiento de la víctima es real parece una tontería, porque eso es evidente, ¿no? De luego es evidente para la víctima. Pero ¿por qué hay que decirlo? ¿Por qué es tan importante decirlo? Pues porque realmente durante siglos no era real, es decir, era invisibilizado. La sociedad occidental ha creado unos mecanismos extraños para ocultar el sufrimiento de las víctimas. Víctimas ha habido siempre. La historia se ha construido sobre víctimas, pero toda la cultura occidental, y me refiero al arte, a la literatura, a la filosofía, a la religión,
se han empeñado en ocultarlo, en decir que era insignificante. Hay un filósofo al que yo suelo citar que observa cómo se ha construido la historia y él reconoce que se ha hecho sobre víctimas. Ha sido el sufrimiento de la humanidad el precio de la construcción de la historia. Y se sorprende, se pregunta que por qué, y enseguida nos tranquiliza diciendo, bueno, tranquilos, no pasa nada, es el precio de la historia, es el precio del progreso. Y eso es a lo que yo llamo invisibilización de la víctima del sufrimiento. Hay que tener en cuenta, y esto es una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años y que explica la importancia que ha adquirido la víctima, hay que tener en cuenta que el criminal no solo mata, no se contenta con matar. Hay una especie de segunda muerte que él provoca y que consiste en quitar importancia a lo que ha hecho. Y para eso busca muchos aliados, aliados sociales. En la prensa, en los libros, en el arte, para decir, hay que seguir adelante, no hay que mirar hacia atrás, esto es así, ¿qué vamos a hacer? Es terrible. Cuando tú hablas de que la sociedad se convierte exclusivamente en un espectador, ¿no? La víctima se convierte en esa necesidad de progreso de la que también has hablado, ¿no? La sociedad tira adelante, el progreso, lo de atrás no se mira. Ahí es donde nos perdemos nosotros, porque nosotros somos el recordatorio de que seguimos ahí y la sociedad no le interesa. Esa identificación del progreso, hay que olvidar. Yo eso lo encuentro durísimo, porque nosotros también queremos progresar. La víctima vive dentro de la sociedad, pero sin embargo no participa de todo ese desarrollo a lo que vamos desarrollándonos. Es decir, he ahí por qué quedamos encajadas en la politización, que no es verdad. Digamos lo que digamos, como bien dices, siempre se está defendiendo los postulados políticos de alguien. Nosotros no queremos el progreso. ¿Cómo vamos a encajar dentro de una sociedad en la que solamente el progreso es lo importante? Dices algo muy importante y es cómo la víctima ha transformado el panorama social, el panorama político, el panorama moral. Porque pone sobre la mesa algo sobre lo que se construye la vida, pero que no ha sido tenido en cuenta. Y al hacerse visible, al hacerse presente, obliga a repensar todo a partir de la figura de la víctima. La memoria de la víctima no es un asunto solo sentimental, no es una relación sentimental con una experiencia pasada. Cuando hablamos de memoria de las víctimas, estamos diciendo algo muy exigente. Es la obligación que tiene una sociedad que ha tomado conciencia de que se ha construido su sociedad sobre el sacrificio y el sufrimiento de las víctimas, es la obligación que tiene esa sociedad de repensar todo a partir de lo que significa el sufrimiento de los demás. Entonces, insisto, la memoria de las víctimas no es solo algo sentimental, es una tarea de repensar, es una tarea muy exigente que debe obligar a todo el mundo, a los pensadores, a los constructores, a los técnicos, digamos, a reformular, ¿no?, las reglas de juego presentes a partir de algo tan evidente como que nuestro presente está construido sobre el dolor de los demás. Claro, conforme al sufrimiento, yo quiero apuntar esto que saqué de tus textos. Dice, no todo el que sufre es víctima. La víctima, para serlo, necesita la existencia del verdugo. Y con papeles diferentes, claro. No se es víctima por el hecho de sufrir. Sufre el preso y su familia, pero no es comparable con el sufrimiento de la víctima, pues es producto de su acción. Yo aquí no me queda más remedio que meter una morcilla, que es un caso personal mío, para que veas que el despotismo con el que se utiliza esto, incluso políticamente. Yo asistí a un curso en la universidad, en la Complutense, un curso de verano que era sobre psicología postraumática y me invitaron.
Y antes que yo llegó un individuo muy progre, lo digo por lo del progreso, Bermudas, chanclas, una eminencia de la Organización Mundial de la Salud, un individuo que hizo un panegírico de todo lo que era el sufrimiento postraumático en diferentes aspectos de la vida. Habló de los efectos del tsunami, muy bien, lo describía muy bien, y del principio del terrorismo en España, cómo las familias hacían olvidar a sus hijos que eran víctimas para poder encajarse en esta sociedad. Pero llega un momento en que dice, yo presente, en la primera fila, claro, pero en el fondo el sufrimiento es el mismo. La viuda del guardia civil sufre, también sufre la madre del preso. Entonces, se producen sufrimiento mutuamente. Escucha, yo no agarré el bolso y me marché porque estaba invitada y él no era el que me había invitado. Claro, cuando comencé mi intervención dije, pero ¿cómo voy a provocar yo sufrimiento a la madre del que me lo ha provocado a mí? Su hijo tendrá que penar. No le gustó nada. Luego me agrada que insistas en esto. Claro que sufre al que le pillan robando una cartera porque le han pillado. Sí, esa frase potente, no todo el que sufre es víctima, la tomo de Primo Levi, ¿no? Este autor del que hemos leído hace un momento un párrafo sobre el perdón. Y Primo Levi lo explica a propósito de, bueno, él fue un superviviente del campo de exterminio de Auschwitz y cuando reflexiona sobre ello, pues reconoce que naturalmente que los nazis cuando fueron condenados sufrieron, pero no eran víctimas. Lo que caracteriza a la víctima es que es inocente. O sea, la víctima recibe una injusticia, recibe un sufrimiento, le causan un sufrimiento que no se merece. Y por eso es inocente. Mientras que uno puede sufrir, y sufrir realmente, pero por algo derivado de su acción o de su entorno. Claro. Y hay que decir que como seres humanos nos interesa el sufrimiento de todo el que sufre, naturalmente, pero no son equiparables. No hay que jugar con la equidistancia. Un asunto sobre el que algunas instituciones juegan demasiado ligeramente. Todos los sufrimientos son iguales, hay que tener todos en cuenta. Pues no, el sufrimiento de la víctima es incomparablemente más grave que el sufrimiento de la madre que sufre porque su hijo condenado por un crimen está en la cárcel. Son incomparables y hay que huir de la equidistancia. Hay víctimas y hay verdugos. Claro, indudablemente. Si te parece, pasamos a la memoria y a la invisibilidad de las víctimas que hablábamos antes. Se olvidaba porque no se permitía ver a la víctima. Pero yo en este caso voy a comenzar arrimando el ascua a mi sardina. Las primeras víctimas que se producen de ETA y de Grapo, de la mayoría de los movimientos que surgen terroristas, son policías, guardias civiles, militares, y esos son los más invisibles de la sociedad. Estamos ante el sector más silencioso. Ellos no van a hablar, no van a protestar, no van a hacer grandes aspavientos, no van a reivindicar en la calle. Entonces eran invisibles y las familias, por tanto, lo eran. Es decir, eso, a pesar de que salía en la cuarta página de un periódico, al día siguiente nada. No sabíamos ni dónde le habían enterrado. Le habían hecho el funeral, le sacaban. Pero comienza la sociedad civil a sufrir los efectos del terrorismo. Ya son los concejales, ya son los empresarios que molestan porque no son nacionalistas, son periodistas, se ataca todo el sector y ahí ya la visibilidad es mucho más grande. ¿No lo has visto nunca de este aspecto? Sí, sí. Para mí mismo ha sido un descubrimiento relativamente reciente. Tomar contacto con víctimas de la Guardia Civil, por ejemplo, y descubrir cómo ellas son las víctimas más invisibilizadas. Es decir, la sociedad va tomando conciencia de las víctimas. Yo creo que el trabajo de esta asociación en este sentido ha sido fundamental, pero hay que entender que el movimiento de la memoria de las víctimas es un movimiento mundial, ¿no? Es un fenómeno que se ha producido
en torno a los años 90, a final de los 80, y se está produciendo en todo el mundo. Entonces, las víctimas vais adquiriendo visibilidad y esto va más porque cada vez tomamos conciencia de la importancia que tiene su significación para la construcción de la sociedad presente y futura. Pero dentro de este movimiento de visibilización de las víctimas hay algunos colectivos que efectivamente siguen medio invisibles y uno de ellos son los cuerpos armados y de seguridad, porque se entiende que puesto que van armados forma parte del juego y no se dan cuenta de que van armados para defender nuestra libertad, ¿no? En segundo lugar, porque quizá, no sé, me permito decir esto, quizá hay en ellos también, no lo facilitan las cosas, ¿no? No ayudan a comprender su propio sufrimiento porque se lo callan demasiado. Sí, sí. Y yo no sé si es por pudor o por tradición o por moral de cuerpo, lo que sea. Y es muy importante visibilizarlo, hablarlo. Y es porque eso se lo deben y se lo debemos a las propias víctimas. Claro, a las víctimas hay daños, como ustedes bien saben, hay daños que son irreparables y otros que son reparables. No se puede olvidar lo irreparable. Lo irreparable es muy importante tenerlo presente y es fundamental tenerlo presente, aunque sea irreparable. No es perder el tiempo, es fundamental. Entonces, se lo debemos a las víctimas de los cuerpos armados y de la Guardia Civil. Es una forma modesta pero fundamental de hacerles justicia, el mantener viva la memoria de esa injusticia que se les hizo. Pero también es muy importante esa memoria de las víctimas de los cuerpos armados y de la Guardia Civil para la sociedad. Porque una sociedad que quiera vivir realmente en paz, que quiera superar la violencia, tiene que tener muy en cuenta la violencia pasada. Tiene que tomar conciencia de los efectos que produce la violencia y que van mucho más allá del acto. Traumatiza a la sociedad para el presente y para el futuro. Y para hacer justicia a esos daños traumáticos, de que son de largo alcance, no basta dejar las armas, sino que hay que enfrentarse ellos, los asesinos de entonces, pero también nosotros, las generaciones posteriores, tenemos que enfrentarnos a esos daños que causa una acción pasada y que sigue vigente. Y por todo eso es muy importante visibilizar a las víctimas de la Guardia Civil o de los cuerpos armados. Yo leyendo tus textos hablabas de los tiempos pasados, de los atenienses, como era una vergüenza rememorar las pérdidas, ¿no? Yo, como mujer dentro del mundo castrense, veo como en las batallas, ¿no?, cuando se producen, uno coge lo que el otro suelta, no le auxilia y sale corriendo. Esa es la máxima, ¿no? Se corre hacia adelante para llegar a la victoria. Y las víctimas van quedando ahí, ya habrá alguien que las recoja. Lo malo es que a nosotros entonces no nos recogía nadie. Recogían al muerto, pero la familia quedaba ahí. Entonces, yo creo que la visibilidad, tú hablas de esa memoria individual y memoria colectiva. ¿Cómo podemos encajarlas? ¿Cuál es la individual? ¿La de cada víctima y la memoria colectiva es la que la sociedad debería asumir? Primero, sobre lo que decías hace un momento, es verdad que Occidente ha tratado de olvidar, es una cultura del olvido, ¿no? Los antiguos, en los griegos, no es que les gustara olvidar, es que castigaban la memoria. Se castigaba incluso con la pena de muerte a quien recordara desgracias pasadas. Y eso ha sobrevivido durante siglos, ¿no? Yo suelo poner este ejemplo de... hay artistas en Castilla, como Berruguete, al que está en muchas iglesias de Palencia, de Valladolid, de Ávila, y hay un motivo que él suele pintar con frecuencia, y es condenados por la Inquisición, torturados por la Inquisición. Y si uno los observa bien, esos cuadros que están en muchas iglesias, como digo, observa que están felices, están encantados.
tienen un rostro, están siendo torturados, están felices. Eso es una forma de invisibilizar a las víctimas, porque pintan una tortura como si fuera un momento de felicidad. Claro, lo que no es. Esto ha durado así, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo toma conciencia del horror lo que ha significado los campos de concentración y los campos de exterminio. Se oye un grito, nunca más, esto no se puede repetir, y para que no se repita es importante recordar. Curioso, el arma contra el peligro de que se repita la barbarie es la modesta memoria. Es muy importante, la fuerza que puede tener la memoria para impedir la catástrofe. Y sin embargo, a pesar de esa importancia que tiene en ese primer momento la memoria desaparece y se olvida. Y es muy reciente que se ha superado, que se empieza a superar una historia de olvido a base de memoria de las víctimas, y gracias pues a muchos esfuerzos, y entre otros a los esfuerzos de las asociaciones de las víctimas. Entonces, hay memoria privada y hay memoria pública. Efectivamente, porque los daños son privados y públicos. Es decir, cuando el terrorista mata, produce muchos daños. Hay daños personales que afectan a la persona y a su entorno. No sé, se le mata, se le mutila, se le atemoriza, Esos son daños personales que afectan a la persona y pues que también a su entorno. Pero hay también una dimensión pública. Es decir, cuando el terrorista mata en el caso del terrorismo de ETA, en nombre del pueblo vasco, está mandando un mensaje político, está diciendo: ese que muere, ese que matamos, es irrelevante para la sociedad, es superfluo para la sociedad por la que luchamos, entre comillas. Es decir, está negándole el derecho de la ciudadanía. Y hay más. Al matar, está produciendo un daño social en el sentido de que divide a la sociedad entre una parte de la sociedad que llora a sus víctimas y otra que festeja el asesinato. Entonces, esos son los daños públicos. Entonces, si queremos hacer justicia, hay que tener en cuenta el daño privado y el daño público. Hay que hacer memoria de lo privado y también memoria de lo público. No son dos memorias que se contradigan, sino que se complementan. Porque, como digo, la memoria es una forma de justicia, y para hacer justicia hay que tener en cuenta los daños que hace el terror. Y hay daños privados y hay daños públicos. Ajá. Bueno, con unas... lo importante que tú hablas de la memoria, al final llegamos al tercer apartado, que es la reconciliación, la fractura social y el perdón, que esto tiene mucha historia. Dices tú, la memoria es el inicio de un proceso de reconciliación. No resuelve el problema, sino que lo complica, pues abre una herida que, por supuesto, está cerrada en falso. La memoria radicaliza el sentido de la justicia. Pero, insistes, la reconciliación consiste en la sutura de esa fractura social y el doble reconocimiento del ser ciudadano de unos y otros. O sea que pretendes o animas a recuperar tanto socialmente a la víctima como al verdugo. Y yo me pregunto, ¿se nos puede pedir a las víctimas que esperemos que nos reconozca el asesino una vez que pida perdón como ciudadanos, como derecho a vivir? Sí. Entiendo que este es un problema complicado y que necesitaría mucho tiempo para desarrollarle, pero voy a ver si en pocas palabras digo lo que quiero, ¿no? El término reconciliación no es quizá muy afortunado, aunque quizá no haya otro mejor, porque la reconciliación parece que es la reconciliación entre dos que se deben algo uno a otro, ¿no? Sí, y que podría parecer. Una especie de acuerdo, una especie de contrato, y no es eso, ¿no? La reconciliación, yo lo digo ahí, se trata de entender que como una parte de la injusticia que causa el terrorista es el daño a la sociedad,
hay que enfrentarse a esa injusticia que supone dividir a la sociedad. La sociedad dividida es una injusticia efecto del terror y, por tanto, tenemos que enfrentarnos a esa injusticia. Y eso significa, entonces, que hay que recuperar para la sociedad a la víctima y al verdugo. Y me explico. En el momento del atentado, del crimen, la sociedad no solamente se divide, sino que se empobrece, porque se la priva de la riqueza que supone la víctima, pero también la sociedad se priva, digamos, de la riqueza posible que pueda aportar el verdugo, que el verdugo, además de ser verdugo, se supone que también tiene otras virtudes, ¿no? Tiene virtudes, mejor dicho, alguna, y se priva a la sociedad también de ello, porque pasa a ser un delincuente, y por tanto, alguien apartado de la sociedad. Entonces, hacer justicia a las víctimas supone restaurar esa fractura y enriquecer a la sociedad. Eso supone recuperar, para la sociedad a la víctima. ¿Cómo? Reconociéndoles ese carácter de ciudadanía que el terrorista le ha negado al matarla. Y eso significa convertir de alguna manera a la víctima en un ejemplo, en un modelo de la futura sociedad que queremos. Modelo en el sentido de que, no lo digo en el sentido de que las víctimas sean modélicas en sus virtudes, por ejemplo. No lo digo en ese sentido, que pueden serlo o no serlo, es igual, pero la víctima es un modelo para la sociedad futuro en el sentido de que la víctima representa algo que la nueva sociedad no se puede permitir. La víctima es el efecto de una exclusión y lo que la nueva sociedad no se puede permitir es la exclusión. Y en ese sentido la víctima ayuda a entender que hay que construir una sociedad sin exclusiones, ¿no? Y sin violencia. Pero el problema grave y difícil de entender y de explicar es cómo se recupera el verdugo. ¿Cómo se recupera el verdugo? Entonces, yo pongo un ejemplo. Hay una obra, una novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Ajá. En esa novela, el protagonista, Raskolnikov, quiere matar a una vieja que es rica y apoderarse de su dinero y vivir la vida buena, y la mata. Pero en el momento de matarla se da cuenta de que ya no puede seguir con su plan. Entierra el dinero y reconoce en ese momento que él ha perdido la vida, que su vida ya depende de la vida que ha quitado, que solo puede tener futuro si se identifica con la vida que ha echado a perder, y por tanto que ojalá no lo hubiera hecho, que él ya depende de esa vida y que esa vida quitada es su destino, que él no puede ya vivir más que deseando que la vieja asesinada viva, ¿no? Eso se puede interpretar como arrepentimiento. En cualquier caso es un proceso que tiene que hacer el verdugo. Ese proceso de reconocer que matando no ha hecho un acto heroico, sino que ha hecho daño. Pero no solamente ha hecho daño, sino que él ya depende de esa vida quitada. Él está atado de por vida a esa vida quitada. Y por tanto tiene que hacer todo lo posible para que esa vida quitada viva y de esa medida él pueda vivir. Ese es el primer momento, y queda un segundo momento para que se produzca la reconciliación, y es la decisión de la víctima, que perdone. La víctima, el perdón es una categoría, también lo decía Primo Levi, él se resistía al perdón. El perdón, desde luego, es una decisión gratuita, pero no es gratis. Es gratuita, la víctima puede perdonar o no, es su derecho. Y nadie puede arrogarse ese derecho. El Estado o la sociedad no pueden perdonar, solo pueden perdonar. Pero no es gratis. Exige un movimiento por parte del verdugo. Eso a lo que me refería anteriormente. De suerte que el criminal no solamente tiene que aborrecer la violencia presente y futura, sino la pasada. Y esto es muy importante también para la situación actual, ¿no?, en España. La pasada. Y por tanto tiene que enfrentarse a esa violencia pasada cuyos efectos están presentes. Claro.
pero cuesta creer en la dimensión de víctima. Como ciudadano de la calle es indudable que es mucho más fácil dar oportunidad a esta gente, pero cuesta creerlo. Yo he sido criada en una familia y dentro de una educación de respeto absoluto a la ley, donde no había hipocresía en ese sentido. Cuando algún miembro de una familia cometía un grave error, y no hablemos de un delito, por supuesto que todo el mundo entendía que debía ir a la cárcel, y cuando el individuo en cuestión había cumplido con la justicia y regresaba a la sociedad era libre de admitirle o no en su círculo social. Eso yo creo que es lo único que la víctima podría entender. Ahora tú hablas también en un momento y dices, si la víctima da el perdón al verdugo, paraliza la justicia. Explícame eso. Bueno, lo que quiero decir es que el daño que hace la víctima es algo más que un delito. Es una culpa. El delito es esa parte de la culpa que el derecho entiende que merece un castigo. Pero hay dimensiones de la acción del criminal que no están tipificadas como delitos, pero son daños o culpas. Y hay que tenerlas en cuenta para la reconciliación, ¿no? No solamente se trata de que cumpla la pena, sino que tengamos en cuenta, y también pongo un ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se produce el juicio de Nuremberg, es decir, las potencias aliadas juzgan a los grandes criminales nazis. En ese mismo año, en el 46, 47, se escribe un libro que produce un gran debate en Alemania que se llama La cuestión de la culpa, donde el autor, Karl Jaspers, habla de que los alemanes tienen que enfrentarse, además de los delitos, a una culpa, lo que él llama una culpa moral, a una culpa política y a una culpa metafísica. La culpa moral, dice él, es el hecho de haber sido indiferentes en una sociedad criminal. Y eso es una culpa moral que el alemán tiene que asumir y enfrentarse a ella. Y además habla de una culpa política. El mero hecho de haber sido miembro de un Estado criminal y por tanto haberse aprovechado de los crímenes de Estado para su propio beneficio, convertía a cada ciudadano alemán en un culpable político. Y él hablaba además de una culpa metafísica en el sentido de que todo ser humano no puede ser indiferente ante el sufrimiento de los demás. Bueno, aquí tenemos el caso de dimensiones morales del acto que no son delitos, pero que son culpables. Y eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre la reconciliación. No se trata solo de que cumplan la pena, por supuesto, sino además de eso tenemos que reflexionar sobre las dimensiones morales del daño o del acto cometido, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que nosotros ya hemos acabado. Estaríamos mucho más, porque indudablemente da para más. Gracias.